Hello everybody, how are you today? ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase, como todas las semanas, revisando nuestra tarea. Debíamos responder las preguntas de la página 7 y 8 de nuestro texto guía número 2. Estas preguntas referentes al texto leído la clase anterior de la página 5 y 6. Entonces, para refrescar nuestra memoria, les voy a leer en español el texto que ya fue analizado en la clase anterior, ¿ok? Entonces, a newspaper, un periódico, ¿cierto? Newspaper, es una publicación que contiene noticias, información y propaganda. Puede ser de general o especial interés y la mayoría son publicados diariamente o semanalmente. El primer periódico impreso fue publicado en 1605 y ha crecido de una forma incluso hacia la competencia de las tecnologías como la radio, la televisión y el internet. Recientes hallazgos en el internet han sido, sin embargo, ofertas de mayor competencia para el modelo del negocio de muchos periódicos. Aunque históricamente las nuevas tecnologías como la radio y la televisión nunca reemplazarán el medio impreso. Periódicos de general interés son usualmente los journals que nos dan las noticias recientes, ¿cierto? Son los journals. Estos pueden incluir eventos políticos, crímenes, negocios, cultura, deportes y opiniones en forma de editorial, de columna o políticos. Los periódicos usan fotografías para ilustrar historias. Ellos usan la editorial y también ilustran opiniones más que noticias. Algunas secciones específicas de un periódico pueden incluir el tiempo, una columna de opinión, ¿cierto? De advice, opiniones críticas acerca de películas, de restaurantes, etcétera, opiniones de editorial y columnas y esto es como de copuchenteo, sería farándula. Las tiras de cómics y otros entretenimientos como los crucigramas, el sudoku y horóscopo. Una columna de deportes, secciones de humor, una columna de comida y los avisos clasificados también en los periódicos más pequeños o locales. Tipos de periódico. Hay el daily newspaper, que sería el periódico diario, que usualmente se da todos los días, a menudo con excepción los domingos, o también los días nacionales, feriados, los sábados, y a excepción de los domingos, la edición de los periódicos diarios tienden a ser más grandes, más largos, incluyen más secciones especializadas y también propagandas. Cuestan más. Típicamente la mayoría de estos periódicos, ¿cierto?, trabajan de lunes a viernes. Entonces el domingo y lunes, las ediciones dependen de hacer en adelanto la información, ¿cierto? Y finalmente los weekly newspaper, que son los periódicos semanales, también tienden a ser más pequeños que los daily newspaper, o sea, que los periódicos diarios. Acá hay un artículo de un periódico y dice Chile, que en memoria de las víctimas del femicidio, ¿cierto? Luego dice que un grupo de ciudadanos dicen que 37 mujeres han sido víctimas de femicidio en la primera mitad del 2007.
entre paréntesis una fecha, el 27 de julio de 2007, y es en contra de la violación sexual y doméstica en Chile, que inició una campaña que se llama Cuidado, el machismo mata. Luego lo traduce, Cuidado, el machismo mata. Jueves con un solemne memorial en servicio lo dedicado a las víctimas del femicidio. La organización usó pares de zapatos vacías para representar las más de 300 mujeres que han sido asesinadas por su género desde el 2001. Y bueno, acá muestra que este es un extracto tomado de un periódico que fue publicado en Santiago y está escrito en inglés y puesto en el Santiago Times. ¿Qué es el Santiago Times? Es un periódico, ¿cierto? Que está escrito en inglés, obvio, de Estados Unidos. Ya. Entonces, vamos a responder nuestras preguntas de acuerdo al texto. A. What is a newspaper? What is a newspaper? What es nuestra pregunta. O sea, ¿qué? Y newspaper sabemos que es periódico. Por lo tanto, ¿qué es un periódico? Aparecía al principio. Vamos a ver si lo encontramos. Voy a marcárselos. Ahí. Hablamos de newspaper, ¿cierto? Y nos vamos hasta el punto. A newspaper, o sea, un periódico es una publicación que contiene noticias, información y propaganda. Entonces, newspaper are publications containing news, information and advertising. Puse tal cual como aparece en el texto, ¿ok? B. When was the first newspaper printed? When, ¿cuándo? Y acá dice first, el primer, printed, o sea, impreso. ¿Qué cosa? El newspaper. Vamos a volver al texto. Y también aparece muy textual acá. Y hasta ahí. Dice, the first printed, tal como nos pregunta la pregunta aparece first printed newspaper, así que debemos copiar tal cual en inglés. No hacemos ninguna modificación que nos pueda complicar la vida. Entonces, dice, el primer periódico impreso fue publicado en 1605. Y lo escribo tal cual. The first printed newspaper was published in 1605. C. Has printed news been replaced by other means? O sea, printed news, o sea, las noticias impresas. Y luego tenemos una palabra clave aquí, replace, o sea, reemplazado por otros medios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ha sido reemplazado el periódico por otros medios? Vamos al texto. Y dice, acá, New Media Technologies, o sea, las tecnologías nuevas, ¿cierto? Como la radio, la televisión, never, nunca replace printed media. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a encontrar eso? Por esto. Miren, por esta palabra, replace. Es la clave, es la palabra que aparece en nuestra pregunta. Aquí. Replace. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? No. Ese fue mi agregado, porque la pregunta si había sido reemplazado, no. Y luego coloco lo mismo que aparece en texto. New Media Technologies, o sea, las tecnologías nuevas, ¿cierto? Never, nunca replace printed media. D.
How are weekly newspapers different from daily ones apart from the frequency? Entonces la pregunta es how. Nosotros tenemos un cuadrito en nuestro libro 1 que es el how, what, when, why, ¿cierto? Lo tenemos ahí, sabemos qué son. Así que podemos echar un vistazo a ese cuadro amarillo cada vez que respondamos las preguntas. Entonces, how, ¿cómo? Los weekly newspapers, o sea, los periódicos semanales. ¿Cómo los periódicos semanales? Diferentes de los daily. Por lo tanto, la pregunta debería ser, ¿cómo son diferentes de los diarios del día a día, ¿cierto? Y luego hay una coma, dice apart. ¿Aparte de qué? De la frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia aparte de la frecuencia? Vamos a nuestro texto. Creo que eso estaba en los tipos, ¿cierto? Ya, acá en el diario, del diario vivir, ¿cierto? Hay mucha información. Luego en el weekly dice que tend to be smaller than daily papers. O sea, que tienden a ser más pequeños. Esa es nuestra respuesta. Weekly newspaper, porque ahí sale weekly newspapers, are smaller than daily papers. Lo mismo que aparece en el texto textual. Y finalmente la I dice, what is the Santiago Times? La pregunta es, what? ¿Qué? ¿Qué es el Santiago Times? Y esto estaba abajo, ¿cierto? Aquí podemos ver que nos dice Santiago Times. Y como no hay nada más para atrás, vamos a ver lo último que se dijo. Ahí está el punto y ahí dice que it is written in English. Por lo tanto, ¿qué es? Es un periódico, obvio, que está escrito en inglés. Y eso lo copiamos muy textual. Ahí. El Santiago Times, porque es lo que aparece aquí, es un newspaper, es un periódico, written, escrito en inglés. Y yo no escribí ninguna palabra que no estuviera en el texto o en la pregunta. En el siguiente video vamos a responder las preguntas en español y vamos a leer un texto para la próxima clase, ¿ya? Para que abran el siguiente video.